gracias porque eres bueno. Te suplico. Yo danzaré y me gozaré de la... Amén y amén. Hemos estado hablando acerca de la fe. Mire, desde el año pasado que no hablo nada de la fe. Y hoy quiero darle un pincelazo más. Todavía me falta mucho. De la fe hay mucho de qué hablar. Pero quiero hablarle de la fe, los acompañantes de la fe. Hemos visto que en la vida cristiana la fe tiene algunos acompañantes, los cuales nosotros necesitamos para que podamos caminar con éxito nuestra vida cristiana. Entonces, para que nosotros de alguna manera podamos alcanzar todas las cosas. Usted sabe que hay cosas que no se alcanzan simple y sencillamente porque no hay fe. Yo le he dicho en otras ocasiones que el Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, ¿verdad? El doctor de los doctores, llegaba y lo tocaban y se sanaban. Él llegaba y tocaba a los enfermos. Mire, esta es otra cosa para que usted vaya y busque en los 4 evangelios. Hubo momentos en el que la gente tocaba a Jesús y solo algunos desprendían virtud y otros no. Pero otros momentos que el Señor Jesús tocaba a algunos. Búsquelos ahí en los 4 evangelios y se va a dar cuenta de algo tan precioso que el Señor cuando se acerca y toca a alguien. Pero bueno, eso ya se lo dejo yo ahí para que usted vaya. Pero entonces le decía que cuando el Señor Jesús llega a su propia tierra, no puede hacer muchos milagros. No porque Él no pudiera, sino porque el pueblo no recibía. El pueblo no creía. Entonces quiere decir que es bien importante que nuestra fe crezca, que nuestra fe se desarrolle, que nuestra fe no se quede como un granito de mostaza. Porque recuerde que el principio de la fe, por así decir, de nuestra fe es como un grano de mostaza. Dice, si tuvieras fe, aunque sea como un grano de mostaza. Pero eso no quiere decir que se quede así toda la vida la fe, sino que la fe tiene que ir creciendo y desarrollándose, fortaleciéndose. Ahora, como le he dicho en otras ocasiones, para que la fe se fortalezca, necesitamos ser probados. Nos tienen que pasar exámenes. Ay, pastor, eso a mí de exámenes no me gusta. No, ni a mí tampoco, no se crea. Para mí me gusta más hacerlos, ¿verdad? Pero pasarlos no. Pero todos vamos a ser probados en la fe. Y por eso es de que debemos de hacernos de compañeros de la fe para que cuando nos toque eso, mire, salgamos aprobados. Quiero repasar. Hemos visto los principios de la fe, una sola fe. Hemos visto la evolución de la fe. Hemos visto las comparaciones de la fe. Y estamos viendo los acompañantes de la fe. Todavía nos queda qué hacer con nuestra fe y después qué es la fe. ¿Cómo no empecé con mejor, verdad? ¿Qué es la fe? ¿Qué hacer con nuestra fe? Miren, pero el Señor así me puso a dárselo. Entonces, quiero continuar entonces en esta etapa con los acompañantes de la fe. Miren, uno de los acompañantes de la fe que nosotros necesitamos es tener una buena doctrina, una sana doctrina. Es decir, entender la palabra de Dios. Pero no entenderla bajo mis lineamientos, bajo mis criterios o bajo mi intelecto. Porque la palabra de Dios no se puede entender con la mente humana. Dice la Biblia que muchos tienen sabiduría de parte de Dios, sabiduría humana, sabiduría animal, ¿verdad? Muchos adquieren conocimientos y sabiduría de demonios. Si hay sana doctrina, quiere decir que hay enferma doctrina. Hay una doctrina que te sana cuando la escuchas, que sana tu vida, fortalece tu alma, tu espíritu. Pero hay otra doctrina que cuando la escuchas
te enferma y tú dices, ¿qué me pasa? ¿Por qué? Si yo era feliz, no sé qué me pasa. La doctrina que estás escuchando. Si no hay un cambio permanente en ti, si no hay un cambio que se vea, que se sienta, que se manifieste en ti, es porque la doctrina que estás escuchando no te está ayudando. Entonces, mire, y eso que le hablé de la sana doctrina, ahora de la buena, si hay buena doctrina, quiere decir que también hay mala doctrina. Yo no le voy a hablar de la mala doctrina, sino que le voy a hablar el acompañante de la fe, que es una buena doctrina. Mire, 1 Timoteo 4:6. Al señalar estas cosas, si usted lee antes, si usted lee todo el capítulo 4, se va a dar cuenta qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo que tiene que señalar, que tiene que hacer, que tiene que entender. Si lo haces, dice, al señalar estas cosas, dice, a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aquí vemos 3 aspectos bien importantes de este pasaje. Dice primero, la buena doctrina que has seguido, pero dice que serás un buen ministro. Yo ya le dije que aquellos ministros que solamente le soban el alma y que le dicen, sí, no te preocupes y que, mira, no te des ese pecadito, tranquilo, Dios es misericordioso. No, esos que le soban el alma y que no le dicen la verdad nunca. Esos no son buenos ministros. Pero el ministro que se acerca le dice, mira, esto que estás haciendo no está bien, deberías de corregirlo. Aunque así le caiga mal, ese ministro sí lo ama. Aunque solo escuché un amén así, pero allá a la distancia, ¿verdad? Porque yo entiendo que a nadie le gusta que le digan, mira, tenés que cambiar. A todos nos gusta que le digan, qué bárbaro, qué hermano, ¿qué digo hermano? ¡Qué hermanazo eres! Pero cuando nos llegan a jalar las orejas no nos gusta. Pero el pastor, el ministro que hace eso con sus ovejas, y las ovejas, mire, es de felicitar al siervo y al ministro que hace eso, de amarlo, cuidarlo, decir, mi pastor, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Pero también las ovejas que lo reciben, esas ovejas también es de amarlas y decir, qué buena ovejita, qué buena ovejita, porque a pesar de que recibió su varazo, todavía sigue amando al pastor. Porque hay otras ovejas que muerden al pastor y lo patean, ¿verdad? También esas ovejitas hay que amarlas, ¿verdad? A las ovejitas obedientes, qué bien, ovejita. Ovejita, venga para acá, ovejita, también hay que amarla. También hay que amarla. Ahora recuérdese también que la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso es de que el Señor Jesús dijo, miren, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero también tengo otras ovejas que son de otro rebaño. Como dando a entender, ok, si ustedes no me quieren seguir y no me quieren oír, yo tengo otras ovejas. O sea que el del problema no es el Señor, son las ovejas. Las ovejas tienen que aprender a crecer, a desarrollarse. Las ovejas tienen que aprender a multiplicarse entre ellas, ¿verdad? Las ovejas tienen que aprender a llevarse bien unas con otras. Pero ok, no estamos hablando de las ovejas, sino que entonces la buena doctrina, sana doctrina. Tengamos cuidado de lo que escuchamos y a quién escuchamos. Porque por esa razón se puede enfermar alguien, se puede torcer. Yo siempre lo he dicho porque lo aprendí desde muy joven, que cuando la doctrina no salva a nadie. Lo que yo sé no me va a salvar. Yo no voy a entrar al cielo porque yo sé la Biblia, porque yo me sé todos los nombres de la Biblia, yo sé cuántos hay en el Antiguo Testamento. Eso, qué bueno que se lo saben. Pero eso no nos va a dejar entrar al cielo. Nos va a dejar entrar al cielo, primero, que conozcamos a nuestro Salvador Jesucristo. Y segundo, que vivamos la palabra que sabemos. Porque si no vivimos la palabra que sabemos, entonces no estamos haciendo nada. Ok, entonces la sana doctrina. Aquí dice
la buena doctrina que has seguido. Entonces note que la fe y la buena doctrina van de la mano, de la mano. Debemos nosotros de identificar entonces cuál es la buena doctrina. Y quiero nada más de sembrarle en su corazón y decirle que yo encontré 3 niveles de instrucción. La doctrina, recuérdese que es la instrucción. Le decía que la doctrina no salva a nadie, pero una mala doctrina sí puede torcer a alguien del camino y hacer que se salga del camino y por tanto se pierda. ¿Cómo así, pastor? Póngame un ejemplo. Ay, pues le voy a, ya que me está insistiendo que le ponga un ejemplo. ¿Verdad? Hay doctrinas falsas, dice, hay doctrinas de hombres, doctrinas de error, doctrinas de demonios. Usted coloque la que le voy a decir entre cualquiera de esas. Hay una enseñanza que dice que Jesús no murió en la cruz, sino que lo bajaron de la cruz y que se casó con María Magdalena y que murió a los 60 y no sé cuántos años de edad. ¿Qué le parece esa doctrina diabólica? Diabólica de una vez. Vaya, hay otra doctrina que dice que lo que peca no es el espíritu. Una vez yo ya acepté a Jesús, estoy limpio. Claro, eso es cierto, hasta ahí vamos bien. Pero después dice, lo que peca es el cuerpo, no es mi espíritu. Entonces, por lo tanto, yo puedo pecar, tomarme un par de enfriadas así en la montaña, en los rookies, ¿verdad? Y que no, como está entrando al cuerpo, no me hace daño. Además, lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale, ¿verdad? De uno. Porque lo que entra dice que se va a la letrina y ahí se acabó. Mire, es que hasta para eso hay tramposos para la palabra de Dios, que no puedo decir otra cosa. Agarran la doctrina y la palabra y la mueven a su conveniencia. Entonces, ¿qué le parece esa doctrina que dice que lo que peca no es no es el alma ni el espíritu, sino que es el cuerpo? Entonces no hay ningún problema, pequemos, porque al final el cuerpo va al polvo y después el Señor lo va a levantar, lo va a regenerar. Mentiras del diablo, que el Señor lo reprenda. Caso que no, mire, pero yo no entiendo, no han leído que dice la Escritura que cada uno de nosotros va a rendir cuentas de lo que hizo. ¿En dónde dice? En el cuerpo. Todo lo que se hizo en este cuerpo, dice, vamos a rendir cuentas delante de él. Entonces, ¿por qué? No entiendo. Ok, entonces, cuando hay una mala doctrina, se puede torcer la persona y perderse. Pero cuando hay una buena doctrina, se endereza, agarra el camino y empieza a fortalecerse, ¿verdad? Empieza a crecer y a desarrollarse y a entender las cosas que no le agradan al Señor. Entonces, 3 niveles de instrucción. Y la doctrina no es más que la instrucción. Una de las primeras palabras para decir doctrina es didaje. Didaje. Y esta instrucción es escrita, mire, escrita. Qué bonito es la instrucción escrita. La instrucción escrita. ¿Qué es eso? Agarra usted la Biblia, la palabra de Dios y la empieza a leer. Es un documento escrito. Ahí usted está aprendiendo de la doctrina, está aprendiendo. O cuando usted estudia la palabra de Dios, ¿verdad? Y escribe, y ahí está, es la instrucción escrita. Entonces, la doctrina tiene que ser instruido, todos tenemos que ser instruidos en doctrina. Ninguno de nosotros nace sabiendo doctrina, pero sí podemos ir a dormir sin saber doctrina. Y Dios no quiere eso, sino que Dios quiere que nosotros aprendamos, no para que allá afuera en la calle cualquiera nos diga cualquier cosa y nos engañan, pues porque no sabemos, como las doctrinas de error, de demonios y de hombres que le acabo de decir, que a usted no lo engaña, pero tienen engañados a muchos tienen engañados. Entonces, la doctrina o la instrucción escrita es bien importante. Por eso es de que yo lo invito y felicito a los hermanos que siempre cuando vienen con su cuaderno, aunque esté poniendo yo y fulano de tal, te amo. Yo espero que esté escribiendo el tema, ¿verdad? Los felicito, ¿sabe por qué? Porque después usted puede llegar a su casa y repasar, ¿verdad? Quiero ver esto, oh, qué bonito. Y el Señor nos vuelve a hablar, nos vuelve a bendecir. Mire, me imagino que a usted le pasa. Yo a veces escucho las prédicas y digo, Dios
eso, Señor? Y escucho y digo, Señor, yo no me recordaba de eso, Señor. Y yo soy yo el que está hablando. Y digo, Señor, ahora yo no me acordaba de esto. Quiere decir que el Señor nos vuelve a hablar. Mire, yo tengo mis cuadernos escritos, no los pude traer todos, pero tengo unos por lo menos de los años 80, con una letra así preciosa, así linda la letra. Que mire, tengo que usar lupa y 3 lentes para saber qué escribí, porque ni yo me entiendo la letra. Pero estudios. Mire, yo le he contado que cuando éramos jóvenes con mi hermano, bueno, seguimos siendo jóvenes, ¿verdad? Tendríamos tal vez 15 y él 16, o él 16 y yo 17. O sea que imagínense así dos niños así de este tamaño, ¿verdad? Íbamos a la iglesia, allá pues a la iglesia central, el IM, donde nosotros íbamos a recibir los estudios de los discipulados y la escuela dominical. Y el encargado no nos dejaba entrar. Y nosotros así de lejos queriendo entrar, y se iba por un lado y nosotros así nos metíamos y nos sacaban. Entonces nos quedábamos a veces un par de veces así afuera y otras veces nos volvíamos a meter. Pero ¿qué le voy a entender? A nosotros nos mandaba nuestro pastor allá en Guatemala para que fuéramos a recibir los estudios. Pero como nos miraban jóvenes, ¿verdad? Ahí entendí yo el pasaje 1 Timoteo 4:12, que ninguno tenga en poco tu juventud. Porque como lo miraban a uno así, pecoso todavía, ¿verdad? Con el pelo largo. Entonces, ¿qué le digo? Mire, la doctrina se aprende, pero si no la repasa, si usted no la apunta, si usted no la estudia, se le olvida. Entonces, por eso es de que la enseñanza o la instrucción escrita es bien importante. Ok, mire, la otra es didascalía. Didascalía es la instrucción ejemplificada. No hay mejor enseñanza, óigame bien lo que le estoy diciendo, no hay mejor enseñanza que aquella que se da con el ejemplo. Esa enseñanza queda grabada por generaciones, queda impregnada en nuestra vida por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque vimos a alguien que le dijo, mira, vamos, esto se hace así, así y así y así, pero está viendo a alguien que lo está haciendo. No es lo mismo que a usted le digan, vení a arreglar aquí, a que le digan, vení, arreglémoslo, vení, sentate, mira, se hace así. Yo no sé si cuando usted fue a su primer día de trabajo y usted iba todo nervioso a su primer día de trabajo, ¿verdad? Y hubo alguien que se sentó con usted y le dijo, mira, esto lo tenés que hacer así, así y así. Hubo alguien que le enseñó en su primer, no, que tal vez usted a cortar y casi se corta un dedo, ¿verdad? Por querer cortar la carne. Yo ya le conté la primera vez que yo fui a un lugar donde hice mis prácticas. Era allá en Guatemala, en Bandesa, creo que ya ni existe Bandesa. Al centro de cómputo, y como antes habían unas grandes refrigeradoras así de computadoras y dando vueltas y se sacaba el teclado, y uno tenía que entrar hasta con suéter porque ahí estaba hasta enfriado. Y yo dije, Dios mío, ¿y ahora quién podrá defenderme aquí? Decía yo, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? Y se me acerca alguien, ¿verdad? Y me dice, vení, te voy a enseñar. Me explicó cómo se tenía que poner. Yo sabía programar, pero no tenía la experiencia de estar ya así en el campo. Y me enseñó, y mire, después ya lo hacía yo fácilmente, sin ningún problema. Pero hubo alguien que me enseñó, hubo alguien que me guió. Así, entonces, si usted quiere dejar una buena enseñanza, sea de ejemplo. Dígale a su hermano, si tú quieres dejar una buena enseñanza, sea de ejemplo. Pero ejemplo bueno. Porque puede ser de que estés dejando una enseñanza porque estás siendo de mal ejemplo para los demás. Y eso es demandable de parte de Dios. Y por último, la otra instrucción es la paradosis. Mire, esta es la que yo le decía. Es la instrucción transmitida. Puede ser generacionalmente. Entonces, escrita, ejemplificada y transmitida a través de las generaciones. Así es como Dios quiere que nosotros sepamos la doctrina. Mire, nosotros no podemos enseñar algo que no sabemos. Hay quienes sí se atreven, así que mire que para sacar los colores primarios se hace esto y los colores secundarios y ni sabe.
Es como hubo un pintor muy famoso, me imagino que usted lo conoce o lo vio alguna vez, Bob Ross. ¿Usted alguna vez vio pintar a Bob Ross? Y él, si vamos a hacer un arbolito feliz, mire, con una roca, mira, esta piedrecita que está aquí disfrutando del entorno, y empieza a hablar así, ¿verdad? Y él en 20 minutos, aquel paisaje hermosísimo. Pero intentémoslo hacer nosotros. Vamos a hacer una raya bien recta. Se necesita la instrucción, el ejemplo y la transmisión. Son tres cosas bien importantes en la doctrina. Entonces, mire como dice aquí, entonces, 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estén firmes, 1, y conserven, 2, las doctrinas que les fueron enseñadas, 3, ya sea por palabra, o sea, hablada, ¿verdad? O por carta, por escrito. Entonces, de nosotros depende cómo queremos, primero, aprender, y segundo, cómo queremos nosotros transmitir la enseñanza. Entonces, yo le exhorto para que usted la próxima vez que venga a la casa de Dios, se traiga en su cuadernito. Creo que a todos les hemos regalado por lo menos una vez un cuadernito para que apunten. ¿Alguien aquí no se le ha dado? Quiero ver, que levante la mano. Quiero ver, alguien que me diga que no se le ha dado. Quiero ver. Y le vamos a dar su diploma por mentiroso, porque yo sé que le hemos dado a todos. Entonces tráigalo y apunte. Pastor, es que me da pereza, yo mejor miro en YouTube. Bueno, también puede verlo en YouTube, pero apunte, porque eso le va a servir no para ahora, para mañana, para el futuro. Ok, entonces mire, estamos viendo los acompañantes de la fe. La doctrina es bien importante, entonces, ya lo vimos ahí. Mire, este era el que yo le decía, este es 1 Timoteo 4:12. Mire los acompañantes de la fe en este pasaje. ¿Cuántos acompañantes tienen? 1 Timoteo 4:12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo, dice, de los creyentes. Mire, está haciendo un énfasis y está diciendo hacia dónde tiene que ser ejemplo. Primeramente, a los creyentes, a los de la fe. Porque ¿cómo van a saber que yo tengo fe si no estoy siendo de buen ejemplo, ni siquiera con los creyentes? Porque vaya, ¿por qué empezamos con los creyentes? Porque son más fáciles, pues. Porque ya tienen a Jesús en su corazón y dicen, bueno, tal vez está aprendiendo y por eso. Pero allá en el mundo, afuera, ser de ejemplo en el mundo, lo critican a uno. Y no te vas a tomar ni una. No, hombre, ¿qué te pasa? Chiquillo, ¿qué te pasa? Le dicen, ¿verdad? No me vas a decir que no vas a tomar. ¿A poco que te regañan? No, es que, pero peor es que de repente, no, es que, no. A veces critican a alguien, a un hijo de Dios, entonces tiene que estar fuerte en su fe y en el ejemplo que quiere transmitir. Si lo miran o si lo escuchan diciendo malas palabras y palabras de aquellas de 4 y 5 pisos, ¿verdad? Rojas de una vez. Y después, que Dios le bendiga. ¿Cómo estaban a decir? ¿Cómo así, verdad? ¿Qué es? ¿Puede acaso, dice, una fuente sacar agua dulce y amarga al mismo tiempo? ¿Puede acaso un árbol, por ejemplo, de manzanas, dar naranjas? No puede. Por eso es de que nosotros tenemos que aprender de nuestra conducta. Entonces, mire, aquí dice, sé ejemplo de los creyentes, sé ejemplo de los creyentes. Primero, en palabra. Cuando se refiere a la palabra, en primer lugar, es a lo que tú dices con tu boca. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Que no te ates con los dichos de tu boca. Que las palabras que salgan de tu boca sean para bendecir a los demás. Que la palabra que sale de tus labios sea una palabra que edifique a los demás. Dice la Biblia que hay quienes
que al que está débil con una palabra lo fortalecen. Pero hay otros que también con una sola palabra botan a todos, ¿verdad? Y los matan. Y hasta los entierran de una vez con una palabra. Entonces, pero también sé ejemplo de los creyentes en palabra. En la palabra que usted sabe. La palabra de Dios. Usted tiene su Biblia, son 66 libros. A veces queremos leer otros libros. ¿Cómo hacerse trillonario en estos años de crisis? Pero primero leamos la palabra. Aprendámonos la palabra de Dios. Mire, comamos, desayunemos, almorcemos la bendita palabra de Dios. Le voy a decir un verso que usted ya sabe, es uno de mis favoritos. A ver si se recuerda. Yo le he dicho un montón. Dígame cuál es uno de mis versos favoritos. Sí, ajá, sí, ese, sí. ¿En dónde está? ¿Cómo? Le voy a ayudar, pues, Juan. No, 1:12 dice que a todos los que le recibieron les dio poder para ser hijos de Dios. Juan capítulo 14 y verso 21, apúntelo, lléveselo en su corazón. Dice que el que guarda mis mandamientos, es decir, el que atesora la palabra, dice la Biblia, me voy a manifestar a él. Palabras del Señor Jesús. Y la palabra manifestar en griego significa literalmente hacerse visible. Quiere decir de que si usted quiere que un día el Señor se le aparezca, ame la palabra, respete la palabra, oiga la palabra. Está sentado escuchando el mensaje, pero pensando, ay, ¿a qué hora va a terminar? Lo peor de todo es de que no le pusieron allá el reloj, entonces no se va a dar cuenta a qué hora es. Ame la palabra de Dios. Si usted ama la palabra de Dios, un día se le van a abrir los ojos y va a ver al Señor Jesús, porque la manifestación, la palabra hecha viva, hecha carne, es el Señor Jesús. Pero si no amamos la palabra de Dios, prácticamente no amamos al Señor. Ok, sé ejemplo de palabra. Ahora ¿qué le parece? Sé ejemplo de conducta. Ay. La conducta, iglesia, esto nos habla del testimonio. ¿Cómo me comporto yo? Aquí en la iglesia soy con las manos en alto, ¿verdad? Aleluya, aleluya. Y en la casa no soy en gritos de júbilo y de salvación, sino que soy en gritos de alegación. Yo sé que no se dice así, pues para que me rime con el canto, ¿verdad? Puros gritos, no de alabanza, sino de quejabanza, ¿verdad? La conducta, que todos sepan allá afuera que tú eres cristiano, que tú eres hijo de Dios, que tú has nacido de nuevo, que tus hechos concuerden con lo que tú dices que eres. Por eso es de que me gusta mucho y le he hablado mucho de los hechos de los apóstoles. Porque hablar es bien fácil. Sí, yo me consagro, yo me guardo. Mira que yo oro, mira que yo esto, y yo aquí, y sí. Las palabras se dicen bien fácil, pero los hechos se demuestran con el tipo de vida que cada quien lleva, cómo se manifiesta. Aunque ninguno me diga amén, ¿verdad? Ok, sé ejemplos, dice, ¿qué otro acompañante? El amor. Ese me gusta, pastor, porque yo soy bien enamorado, pastor. No, eso no. ¿Verdad? Hasta ahora puro, ¿qué? Pepe Lebu, ¿verdad? Pastor, estoy enamorado, pastor. No. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Qué? Bueno, Juan 14, 21 dice que el que me ama, guarda mi palabra. El que me ama guarda mi palabra. ¿Y qué es guardar la palabra? Primero, atesorarla, no perderla, no desperdiciarla. Samuel dice que nunca dejó caer al suelo una sola palabra del Señor. ¿Qué significa esto? No desperdiciaba la palabra. Quiere decir que estaba en lo que estaba. Si era palabra, la oía,
la atesoraba, la rumiaba, la masticaba. Y cuando no sabía algo, disculpe, no entiendo esto, ¿por qué? Yo se lo he dicho, ¿verdad? Que en los discipulados yo era el que preguntaba, cuando estábamos jóvenes allá en mi natal, Guatemala, ¿verdad? Hasta que el discipulador o el pastor me decía, ya, espérate, ahí después hablamos. Y solo la última, decía yo. Porque si no, ¿cómo aprende uno? Si no, cualquiera pudiera haber dicho, es que yo creo. A decir eso es bien fácil. Es que yo creo que esto es así. No, hay que la palabra de Dios. Ok. La fe es la que estamos viendo, pero mira aquí, el otro acompañante de la fe, la pureza. El significado de la pureza es no mezclarse, que no esté mezclado, ¿verdad? Yo le he puesto el ejemplo de la pureza como con una loción o con un perfume, ¿verdad? Usted se compra la Vie is Belle, ¿verdad? Y se echa nada más un poquito y se llenó todo, ¿verdad? Pero va usted a comprarla así en la calle, ¿verdad? Y un frasco, mire, así que lo tiene que andar con una carreta así grandota. Y se baña, y solo sale y ni huele. Entonces, ¿qué es lo que le quiero dar a entender con esto? No mezclarse, ser limpio, puro. Fíjese que usted sabe que este hombre llamado Bartimeo, ¿cuántos han oído hablar de Bartimeo? ¿Se recuerda quién era Bartimeo? Ahí yo vi que la hermana Lorencita levantó la mano. Era el ciego Bartimeo, ¿verdad? El ciego Bartimeo. ¿Que estaba dónde, dice? ¿En dónde? Junto al camino, no estaba en el camino. Muchos están ciegos porque no están en el camino. El camino es Cristo Jesús. Pero muchos están ciegos porque están junto al camino. Ahora, dice que era ciego, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros vemos el significado del nombre Bartimeo, Bar significa hijo, Timeo es hijo de Timeo, ¿verdad? Timeo, dentro del concepto general, significa puro. Entonces, yo me fui a investigar, porque es como el significado contrario, ¿verdad?, de la impureza. Lo contrario de ser puro es ser impuro, sucio. Y dentro del concepto más profundo significa amancillar. Amancillar. ¿Usted sabe lo que significa amancillar? ¿Cómo? Claro, la palabra en general amancillar significa ensuciar, manchar. Pero obviamente el pasaje que nos viene rápido dice, y sea en todos, dice, el matrimonio en pureza y el hecho sin mancilla, o sea, sin ensuciar. Cuando el Señor Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que haga en ti, Bartimeo? ¿Le parece a usted lógica esa pregunta? ¿Sí o no? A ver, ayúdenme. ¿Le parece lógica? Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? ¿Parece lógica la pregunta? No, ¿verdad? Porque ¿qué era lo más lógico que él hubiera querido? Ver. Pero ¿por qué el Señor le pregunta? Al ver todos esos conceptos, yo entendí. Porque Bartimeo le dice, Señor, en algunas versiones, en el texto original dice, Señor, que recobre la vista. Bueno, aquí tenemos que entender. No es lo mismo nacer ciego que quedarse ciego. ¿Por qué razón se quedó ciego Bartimeo? Fíjese que para ahí es donde vamos. Amancilló su lugar. No se mantuvo en pureza. Se quedó ciego. Claro,
Cuando uno ve el contexto del verso, se refiere al adulterio y a la fornicación. Quiere decir de que por esa razón él se fue quedando ciego. Pastor, póngame otro ejemplo de alguien que se haya quedado ciego por ser impuro así. Sansón, ¿verdad? Pero él, mire, esa ceguera, qué dolorosa, ¿verdad? Con un cuchillo le sacaron los ojos. Qué horrible. Se quedó ciego. ¿Por qué? Porque no fue puro. Dice la Biblia que el perfume se guarda en frascos para que se mantenga puro, ¿verdad? Puro. Y que las moscas echan a perder el perfume. Aquí tenemos que entender. Usted sabe que las moscas se paran en cualquier lugar. O sea que por principio las moscas es figura de inmundicia, de una vez, de suciedad. Y son figura de demonios. De hecho, hasta la escritura lo menciona, ¿verdad? Baal Zebú, el señor de las moscas, el señor de los demonios, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que quiere? Contaminar a su pueblo. ¿Para qué? Para que no se mantenga en pureza. Y dice la Biblia, dice la escritura, ahorita lo vamos a ver más adelante, que aquel que quiere ver al Señor se purifica, se limpia a sí mismo. ¿Acaso no dice la escritura, el que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio, ensúciese más? Qué dura esa palabra. Cuando uno la entiende, como que el Señor está diciendo, bueno, ¿no quieres ser limpio? Ensúciate más, pues. Te estoy dando la oportunidad. Aquí está el monte de la bendición o el monte de la maldición. ¿Cuál monte agarraría usted? ¿Cuál? El monte de la bendición. Muchos agarran el monte de la maldición. Ok, voy a ir un poquito más adelante. Entonces, mire, palabra, conducta, amor y pureza. 4 cosas, 4 acompañantes de la fe. Vamos a ver un poquito más. Ya casi estamos concluyendo. Mire ay Dios santo. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Qué importante es ser paciente. Yo prefiero ser paciente con el Señor que paciente en el hospital. Hay muchos que no entienden por el consejo, van a experimentar, ¿verdad? Uy, pastor, ¿por qué me está asustando? No, yo solo le estoy diciendo la palabra. Dice aquí entonces, la fe y la paciencia juntos hace que se hereden las promesas. Cuando la palabra hereden se refiere a una acción. Es decir, que lo que habilita la herencia del Hijo de Dios, una de muchas herencias, es tener fe y paciencia para poderla recibir. De repente, mire, así nos pasó hoy. Salí a hacer un mandado, estuve haciendo unas cosas y tuve paciencia. Dije, Dios mío, estuve a punto de irme del lugar donde estaba, porque me senté, puse mi nombre, y yo bien respetuoso, puse mi nombre. Y la persona que estaba adelante de mí, sí, que mire, que fíjese que mi hijo, y que esto, y que no sé cuánto, y que, bueno. Ok, le decía a la persona así. Pero mire, es que fíjese que también que esto, que no. Yo estaba ahí sentado y salió otra persona a atender a los demás, porque como se empezó a juntar las personas. Y yo dije, no, ya me voy, dije. Ya me aburrí de estar esperando, dije yo. Entonces, me quedé un ratito más. Se fue la persona y llegué yo porque yo necesitaba, mire, es que también, este es un pastor, es atrevido a veces. Le voy a decir por qué. Usted se siente bien emocionado cuando usted abre su cuenta y se entera de que hubo un depósito de dinero, pero cuando le quitan y dicen, bueno, ¿y aquí qué pasó? Entonces yo iba a hacer algo para decirle, mira, ¿por qué no tengo esto? ¿Me lo puedes devolver? Algo difícil, ¿verdad? Entonces dije, yo me voy a sentar y voy a esperar y hablar con la persona. Y cuando estuve a punto de salirme, dije, bueno, padre. Entonces le dije, mira, yo solo vengo por una cosa rapidito. ¿Me puedes devolver el dinero, sí o no?
Déjame ver. Sí, aquí está. Disculpa por haberte hecho esperar. Aquí está, ya te lo devolví todo. Vámonos. Y yo me quedé así. Ay, dije, oh, Dios mío, gracias. Entendí. Si yo me hubiera ido con menos dinero y no me hubieran devuelto nada. Mire, y esto le estoy hablando de una cosa material. Las cosas espirituales que Dios nos quiere dar. Dígale a su hermano, Dios tiene una herencia espiritual poderosa, poderosa para sus hijos. Ok, vamos un poquito más adelante. Mire, este otro acompañante de la fe dice, la palabra paciencia, aquí téngame un poco de paciencia, ya vamos a terminar. Ahorita lo vamos a probar en la paciencia. Paciencia se dice en griego macrotumia, que lo que significa es longanimidad. Mira, a mí me gusta esta palabra, antes no la entendía, longanimidad, pero cuando la entendí, es que la paciencia, porque Dios es paciente con nosotros, amén. ¿Cuántos saben que Dios ha sido paciente con su vida? Después que, por así decir, se termina la paciencia de Dios, dice uno, chanfla, empieza la longanimidad de Dios. Y la longanimidad de Dios es agarrar la paciencia y estirarla al máximo hasta donde ya. Mire, que nosotros no entendemos. Nosotros no entendemos cómo Dios me ha ayudado, Señor. Sí, Padre, gracias, qué bueno ha sido conmigo. Entonces, macrotumia significa, viene de dos palabras griegas, macros, que significa largo, y tumos, que significa temperamento. Oh, mire, quiere decir que Dios guarda nuestro temperamento, pero en Él estira su temperamento, es decir, merecíamos la destrucción, merecíamos ser desechados, merecíamos no ser perdonados, pero en la longanimidad, en la misericordia de Dios, estiró la paciencia y nos ama, nos perdona y nos vuelve a meter al camino. Pero nosotros también tenemos entonces que entender que si Dios ha sido paciente con nosotros, no abusar de la paciencia del Señor. No porque Él se acabe, no. Él. Pero Él dice, bueno, ya no más. Y puede cortar la paciencia. Mire, le pasó, ¿verdad? En el diluvio. Usted sabe que Adán, ¿verdad? Desde Adán hasta Noé. Pero, ¿cómo se llamaba el papá de Noé? Lamec, ¿verdad? Y el papá de Lamec, Matusalén, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos años vivió Matusalén? ¿Cuántos? 969 años, casi 1000 años. Y después, fíjese que uno de los significados de Matusalén, que a mí me gustó mucho, viendo en los diferentes diccionarios, es: después de esto, lo haré. Ok, entendamos entonces. Cuando Matusalén nace, empezó el reloj de Dios, empezó la paciencia y la longanimidad de Dios. 10, 9, 8, 7. ¿Por qué? Pasaron todos esos años, 969 años. Después nace Lamec, que era el papá de Noé. Y después nace Noé. Noé tenía 500 años. Un jovenzazo comparado con su abuelo, ¿verdad? Jovencito de 500 años. Si sumamos eso, más los años que vivió Lamec, más los años que vivió Matusalén, en total, ¿cuánta misericordia tuvo Dios antes de destruir la tierra? Porque la tierra ya estaba contaminada. ¿Se recuerda que yo le enseñé cómo se contamina la tierra? Sí se recuerda, ¿verdad? Cuando le enseñé cómo se contamina la tierra. ¿Cuántos se recuerdan? Padre, mire el video entonces. ¿Por qué razones se contamina la tierra? Pues por el pecado, ¿verdad? Y por esa razón dice que Dios expulsó a los habitantes de ahí, hizo que la tierra vomitara a sus habitantes por las cosas horrendas que hacían y se contaminó la tierra. Entonces, la paciencia de Dios. Oh, iglesia, aprovechemos la paciencia. Es decir, mansedumbre y tolerancia. El diccionario, longanimidad significa grandeza y constancia de ánimo en las adversidades.
significa benignidad, clemencia, generosidad. Qué Dios más bueno ha sido con nosotros. Dígale gracias, Señor, porque ha sido bueno conmigo. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Y por último, la esperanza. 1 Pedro 1:21. Que por medio de él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Le he hablado bastante de la esperanza, por eso no me quiero detener mucho acá, pero mire, cuando hay fe y esperanza, se activa el poder sobrenatural de Dios. Porque aquí dice que le resucitó, ¿verdad? Que por medio de él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Quiere decir de que lo que usted no espera cosas pasajeras. Usted no espera cosas aquí en la tierra, porque esta tierra se va a destruir algún día. Usted y yo esperamos cosas del cielo. Usted y yo estamos esperando que el Señor venga por su iglesia a arrebatarnos. O sea, pero eso no es de aquí de la tierra. Si usted todavía tiene su mirada, sus ojitos puestos en las cosas de la tierra, se va a sorprender. Por eso aquí dice que vuestra fe y esperanza estén puestas en Dios. Si me pueden llamar tal vez a Britney o a Aldo, no sé, a cualquiera de los dos. Mire, esta palabra esperanza, en lo que vienen, se dice en griego elpis, que significa esperanza favorable y confiada. Mire, y aquí está el verso, en donde es que está 1 Juan 3:2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Aleluya. Pero mire aquí como dice: y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Entonces, iglesia, si nuestra esperanza y nuestra fe están puestas en Dios, usted se guarda de pecar. Usted se guarda de hablar cosas que no le agradan a Dios. Usted se guarda de pensar cosas que no le agradan. Usted se guarda de hacer cosas que a Dios no le agradan. Si su esperanza es un día estar con el Señor Jesús. Si su esperanza es que cuando suene la trompeta, usted sea arrebatado y llevado a las nubes, y después de pasar el bimá de Cristo, irnos con el Señor, se purifica ahora. Ahora es el tiempo de purificarnos. Mire, ahora es que usted y yo voluntariamente nos purificamos, porque de lo contrario va a haber un periodo de 7 años donde lo van a meter a purificarse. Por eso ahora es que usted y yo tenemos que buscar la purificación. ¿No cree usted que es una buena noche como para meditar y decirle: Señor, necesito purificarme, necesito de ti, Señor? ¿No cree usted que es un buen momento como para examinarnos y decirnos: Señor, necesito cambiar? Señor, ayúdame por la fe, Señor, a ser diferente. Entonces yo le invito a que se ponga de pie ahí en su lugar y que le oremos al Señor con nuestras palabras. Primero órele usted con sus propias palabras y dígale: Señor, necesito de ti. Necesito que los acompañantes de la fe estén conmigo, Señor. Ayúdame con tu Espíritu Santo, Señor, a ser diferente, a poder entregarme, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Por favor, yo te pido en esta hora, Señor, que, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret nos auxilies a través de tu Espíritu Santo, que nuestra vida cambie, Señor, que podamos entregarnos de Él. Si hay cosas que nos impiden, yo danzaré y me gozaré.